¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Gente de Aguascalientes, gente hidrocálida. Mi nombre es Carlos Eduardo Sosa y hoy me encuentro en el Templo de San Diego, uno de los más antiguos de nuestra ciudad. El día de hoy visitaremos las catacumbas, un sitio de mucha historia y de mucha importancia social para Aguascalientes. Así que acompáñenos, nos estará acompañando el subdirector del INAH en Aguascalientes. Me encuentro con Cristian Medina López Velarde, quien es el subdirector del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Aguascalientes, y él será el encargado de acompañarnos en este recorrido que realizaremos en las catacumbas del Templo de San Diego. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy contento de que medios como ustedes se ocupen de dar a conocer el patrimonio que tenemos en Aguascalientes, nuestra historia, nuestra arquitectura y más de estas zonas que luego resultan poco conocidas, pero que son importantes para la historia y para la identidad de todos los de Aguascalientes. Así es, y que además muy pocas veces al año pues está abierto al público y que hoy a través de nuestras cámaras pues van a poder mirarlo, contemplarlo para llegar a todas partes del mundo y de Aguascalientes. ¿Qué te parece si vamos a conocer? Adelante, claro que sí, con mucho gusto. Acompáñenos. Bueno, pues ya nos encontramos en lo que forma parte de ya las catacumbas de este recinto tan importante para Aguascalientes. ¿Cómo ves si comenzamos aquí el recorrido? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo quisiera antes que nada comenzar por explicar a qué nos referimos por catacumbas. La palabra viene de los antiguos cementerios que existían en las ciudades del Imperio Romano, sobre todo en Roma, donde era una serie de túneles subterráneos a las afueras de la ciudad en los que se enterraba a la mayoría de la población. Llegaron a existir incluso diferentes niveles y van a empezar a tomar una importancia fuerte para los cristianos, porque en tiempos de las persecuciones de los primeros siglos será precisamente en las catacumbas donde los cristianos se oculten para celebrar la misa, para tener sus reuniones litúrgicas, para celebrar los bautismos, las diferentes ceremonias que comenzaban a existir. Avanzado el tiempo y una vez que la iglesia crece y se convierte pues en una institución importante para todo Oriente y Occidente, comenzó a existir la tradición de que en la parte baja de los diferentes templos, sobre todo abajo del altar principal, existieran pequeños cubículos o pequeñas recámaras que sirvieran para la sepultura de los personajes más importantes, es decir, para los sacerdotes, para los reyes, para los benefactores de las iglesias, y en recuerdo de que habían existido estos cementerios donde los primeros cristianos se refugiaban, llamados catacumbas, se les empezó a llamar catacumbas, o la palabra cripta, que era como también se le conocía. Esta costumbre de tener criptas o catacumbas en los templos va a durar muchísimos siglos, prácticamente toda la Edad Media, incluso hasta bien entrado el siglo XVIII. Será con las reformas borbónicas de Carlos III, un rey español, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, que se ordene que existan los camposantos o cementerios fuera de las ciudades, es decir, para evitar enfermedades por la descomposición de los cuerpos, que existieran estos panteones o camposantos fuera de las poblaciones. Es cuando dejan de hacerse en los templos estas criptas o catacumbas. En la ciudad de Aguascalientes, el templo más antiguo que existe es el Templo de San Diego, que comenzaría a edificarse en 1651, después de algunas interrupciones en que la comunidad de frailes carmelitas abandona la fundación. Llegaron los franciscanos de Allenos en 1664 y comenzarán la edificación del templo. Por ello, algunas partes de estas criptas o de estas catacumbas donde nos encontramos son precisamente del año de 1664. Veremos que existen partes más nuevas, como esta en la que actualmente estamos grabando, y que en su conjunto hacen uno de los lugares de cementerios dentro de las iglesias más importantes y más emblemáticos de Aguascalientes. Si no me equivoco, en esta parte donde estamos grabando tuvo una remodelación ya entrado el siglo XX, ¿no?
Efectivamente, más que remodelaciones, ha tenido diferentes intervenciones para restaurar, para mantener y hacer que llegue pues en condiciones verdaderamente óptimas en pleno siglo XXI y que nosotros lo podamos visitar y apreciar. La última de estas remodelaciones, hecha por personal del Gobierno del Estado y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hace aproximadamente 15 años, sirvió para hacer el rescate del suelo original, liberar cierta humedad, colocar algunas vitrinas que ya podremos ver en el recorrido, donde se ven algunos restos de objetos encontrados en las catacumbas y la liberación de algunas criptas donde podemos ver algunos de los personajes que fueron sepultados aquí. Ok, y de igual manera, como comentas, de que todo comenzó pues prácticamente en el antiguo Imperio Romano, en Roma, ¿no? Allá de aquel lado del mundo, pues también esto va relacionado con la época del virreinato aquí en la Nueva España, ¿no? Claro que sí, hay que recordar que es para 1521 que se concreta la conquista de la Gran Tenochtitlan y a partir de ahí la gran tarea de los españoles, del Imperio Español, de la evangelización del mundo indígena. Esto va a llevar a que exista una nueva identidad, una nueva nacionalidad, que son los criollos, los mestizos, lo que ahora somos los mexicanos, y a partir de ahí, durante la Nueva España, la construcción de todas estas villas, la villa de Aguascalientes, muy en concreto, que se funda en 1575 y que con el tiempo va a dar origen a todos estos maravillosos templos de la época novohispana que tienen estos sitios que hoy en la actualidad resultan emblemáticos, interesantes y pues más que dignos de visitarse y de conocerse a través de los medios digitales. Así es, bueno, pues después de esta breve resumen histórico, ¿qué te parece si comenzamos con el recorrido como lleno? Claro que sí, adelante. ¿Me puedes ir explicando cómo ves si comenzamos aquí? Si gustan, comenzamos en la parte más Okay. profunda, que es la parte más antigua. Claro que sí. Bien, esta parte en la que nos encontramos, esta bóveda de aproximadamente 3 metros por 7, se encuentra ubicada exactamente abajo del altar mayor del Templo de San Diego. Y es la bóveda más antigua dentro de estas criptas o catacumbas. La bóveda se cerró aproximadamente para el año de 1665 y constaba de esta parte en la que nos encontramos, donde se metían algunos restos, pero sobre todo donde estaban las entradas a las muy profundas gavetas que existían para depositar a los muertos. Aquí a los pies de nosotros podemos observar, gracias a una ventana arqueológica protegida por estos vidrios gruesos especiales para poder pesar arriba de ellos, aunque no sin cierto vértigo, sí. Podemos ver una de las antiguas fosas que se hicieron para sepultar a las personas del siglo XVII y XVIII aquí en las catacumbas. Con el tiempo, las criptas fueron modificadas y los restos que existían en las paredes que estamos viendo, pues fueron removidos del lugar, fueron llevados a un osario y fueron ocupados nuevamente por personajes ya de finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas criptas con algunas personas importantes para la historia de la región. Algunos frailes, por ejemplo, aquí en medio tenemos algunas monjas. Dirá la lápida: mi amado para mí, yo soy para mi amado. Aquí yacen los restos de la muy reverenda madre Sor María Josefa de la Eucaristía, franciscana capuchina, fundadora del convento de capuchinas de esta ciudad de Aguascalientes. Fíjate que la rama femenina, hay que recordar que este templo ha estado desde sus inicios bajo la custodia de los frailes franciscanos, y dentro de la espiritualidad franciscana hay ramas también femeninas para mujeres, y en 1928 se fundó en Aguascalientes el convento de monjas capuchinas, que es una rama de la espiritualidad franciscana. Esto hizo que cuando las fundadoras de este monasterio, fundado en plena Guerra Cristera, murieran, pues sus restos fueran traídos
lugar. La Madre Eucaristía, como la mencionan ahí, será una de las fundadoras de este convento de capuchinas que hoy por hoy existe en el barrio de San Marcos. Y bueno, es un personaje importante precisamente por eso. Veremos incluso algunos frailes de aquel lado de donde yacen los restos de la Madre Eucaristía. Veremos que dice que están los restos del reverendo padre Fray Antonio Bonetta. Fray Antonio Bonetta, aunque está ahí sepultado con los restos de otra persona, podremos ver también en estas criptas un retrato de él. Fue el único fraile que permaneció en San Diego después de que Benito Juárez exclaustró a los frailes del monasterio, y será un personaje tan importante que incluso algunas novelas que hablan de Aguascalientes hablarán del padre Fray Antonio Bonetta como si fuera un personaje de novela cuando realmente existió. Por ejemplo, en una novela conocida como El Talismán Perdido, habla de una especie de leyenda en su introducción, donde menciona al padre Bonetta y a una hermana de él que según la leyenda fue enterrada viva. Otra novela, precisamente aquí en estas catacumbas, otra novela conocida como Viaje a Termápolis le dedica todo un capítulo a hablar de quién fue Fray Antonio Bonetta y su importancia en el Aguascalientes de finales del siglo XIX. Tendremos algunas otras monjas capuchinas, algunos otros frailes, como Fray Antonio Granados, y bueno, esta fue la parte medular. Aparte de esta parte más antigua de las catacumbas, sabemos que de la misma época existe una cripta que iba un poco más profunda y que podemos ver aquí. Si ustedes se fijan, sobre la pared hay una especie de lápida partida por la mitad y dice en un español antiguo, sepulcro de los señores patronos de este convento, don Juan Rincón, su señora, y don José Calderón y Berrio, su esposa y demás sucesores, año de 1666. Esa lápida no estaba en ese lugar, estaba en el suelo, se levantó y lo que vemos ahora en el suelo es pues un vidrio con el mismo dibujo de la lápida. Fíjate, si estamos diciendo que los frailes llegaron aquí para 1664, quiere decir que 2 años después ya existía esta parte de la cripta. ¿Cuál es la importancia de esta cripta? Que precisamente es la familia Rincón Gallardo quien invitó a venir a los frailes franciscanos y quien pagó y financió la construcción de todo el templo y de todo el convento. Sabemos que fue aquí, en enero de 1666, donde fue sepultado don Pedro, bueno, ahorita recuerdo el apellido, pero será el fundador del mayorazgo Rincón Gallardo. Fueron los dueños del actual Palacio de Gobierno y los fundadores del convento, y el territorio de la hacienda que ellos fundaron, Ciénega de Mata, fue tan grande que fue más grande que el actual estado de Aguascalientes. Don Pedro Rincón de Ortega. Lo interesante de don Pedro Rincón es que era sacerdote, párroco de la villa de Aguascalientes, y siendo sacerdote funda este convento. Es muy interesante y bueno, a mí como historiador pues me da cierta emoción pensar que para 1666 ya existía este espacio exactamente igual como lo vemos, y que un hombre tan rico y tan importante como don Pedro Rincón de Ortega ocupó este espacio. Si ustedes se fijan en el escudo, va a ser el mismo escudo que encontremos en la parte alta del Palacio Central de Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Pues porque pertenecía a la misma familia. Cuando se descubrió esta cripta hace algunos años en la restauración, se esperaba encontrar dentro los restos de la familia Rincón Gallardo. Se encontró sola, pero con una inscripción en la pared que decía que a mediados del siglo XVIII la familia había decidido sacar los restos y trasladarlos a la iglesia de Ciénega de Mata, que era la casa central de la hacienda, y que en aquella capilla hasta hoy permanecen todos estos restos. Lo que vendría siendo la casa grande, ¿no? Como se les llamaba también a esas propiedades en las haciendas. Efectivamente, Ciénega de Mata se componía de la casa grande, se sigue componiendo de la casa grande, las trojes, los corrales, las caballerizas y la capilla. Es en aquella capilla donde fueron trasladados los restos de los fundadores del convento de San Diego, incluyendo esta primera
parte de las criptas. Un poco más hacia el centro, veremos cómo se rescataron algunos otros entierros. Vale la pena decir algo, aquí no solamente eran sepultados monjes, frailes o religiosas, también los bienhechores del convento, es decir, los hombres que pertenecían a la tercera orden franciscana o que pues tenían una posición económica desahogada y regalaban o donaban dinero y bienes a los frailes, pues obtenían el derecho para ser sepultados aquí. Ellos, sus esposas, sus hijos. Y vemos, por ejemplo, aquí 3 entierros diferentes. En la parte en donde estamos parados vemos un entierro. Lo que alcanzamos a ver son las tablas de la tapa del ataúd y luego vamos a ver que hay mucho carbón. Esto es porque en aquella época, para que los cuerpos no olieran cuando se estaban pudriendo, una vez que eran bajados aquí a la cripta, antes de ser sepultados, se abría el ataúd y se llenaban ya fuera de carbón o de cal, para que cualquiera de las dos cosas absorbiera los malos olores y no, pues las criptas no olieran a putrefacción. Junto con este ataúd de una persona adulta vemos 2 pequeños entierros, uno a un lado y otro atrás de nosotros. Estos tienen cal, a diferencia del otro que tiene carbón. Y si ustedes se fijan, son muy pequeños. Eran ataúdes de niños recién nacidos. No hay que hacer caso a las leyendas que hablan de que los frailes o que las monjas mataban a los niños. No, eran los hijos de los bienhechores. Había una mortalidad infantil muy importante y bueno, merecían ser sepultados en este lugar. Con el tiempo, la cripta principal, que es esta, se amplió con otras 2 criptas. Si gustas, podemos pasar Claro que sí. a aquella. Adelante. Gracias. Este es un poco de menor tamaño, ¿verdad? Sí, efectivamente, esta es de un poco de menor tamaño y complementaron la cripta principal o la cripta central ya durante el siglo XVIII. A lo largo del siglo de 1700 se hizo esta y otra que se encuentra del otro lado, de las mismas proporciones. Aquí podemos ver cómo se rescató otro entierro. Es interesante decir que estos se dejaron como ventanas arqueológicas, pero todo el suelo que ustedes ven con este tabique, con este piso de barro, pues está completamente lleno de diferentes entierros, ¿no? A lo largo de todo el piso de las catacumbas, aunque no los vemos, hay cientos de personas sepultadas desde el siglo XVII, XVIII y durante el siglo XIX todavía. Y cabe destacar que no nada más aquí en San Diego, también podemos encontrar documentación de que existen cuerpos enterrados en Catedral, en San Marcos, en el Encino, porque anteriormente eran los antiguos panteones en la época del virreinato, ¿no? Como nos cuentas. Efectivamente, no, ellos van a tenerlos, bueno, a lo largo de todo el templo, en los atrios. La característica especial de San Diego es que no solamente no los tenía en el templo, sí los tenía en los atrios, pero la gente más importante, religiosamente hablando, pues eran sepultados en estas criptas. Las catacumbas cambiaron y se volvieron más amplias para la década de 1790. En 1790, un benefactor del convento llamado don Juan Francisco Calera decide hacer un camarín. ¿Qué es un camarín? Es una iglesia redonda que sirve para que a la imagen principal del templo, en este caso la Inmaculada Concepción, sea llevada a este espacio y ahí se le cambie de ropa. Pero dentro del camarín, los cimientos del camarín para levantar esta enorme capilla con una cúpula preciosa que podemos ver desde fuera, los cimientos sirvieron para ampliar las catacumbas. Y estas catacumbas, que si ustedes ven eran pues de techos muy bajos, de cubículos rectangulares, con estos pequeños pasillos que las unen, se convirtieron en algo más grande al momento de hacer una parte redonda para la década, insisto, de 1790, que hizo de estas catacumbas algo aún mayor. Si quieres, pasamos a la parte central, que es la que se construye en época de don Juan Francisco, para seguir explicando. Así es, de verdad que esto es muy impresionante de ver cómo, a la izquierda, pues,
Aquí en Aguascalientes pues solamente las personas en general pues tienen acceso limitado, por ejemplo en la época del Día de Muertos, y que de verdad que es algo que no deberían dejar pasar en esa temporada. Sí, fíjate que no debemos de perder algo de vista. Estamos en un cementerio. Tal vez no es un panteón como los que generalmente vemos, pero es un cementerio y por lo tanto se merece el respeto y la devoción que los cristianos tenemos al lugar donde reposan los muertos de los difuntos. Por eso es que generalmente se deja pasar solamente a las personas que tienen a alguien sepultado aquí y se abren al público el día 2 de noviembre por ser el día en que precisamente se permite que la gente por la tradición visite los panteones, los cementerios. Esta parte circular es la que está abajo del camarín y que por medio de estos arcos, 3 arcos sirvieron para unirlo con las antiguas criptas, formando así lo que hoy por hoy conocemos como catacumbas. Se sabe que existe un nivel más abajo. Lamentablemente, a principios del siglo XX, la entrada al segundo nivel se tapió, se cerró y pues no existen datos para saber dónde está y poder abrir e ingresar a este segundo nivel que estaba conectado con una enorme cripta en toda la nave central de abajo del templo. De hecho, hay un pequeño mapa que creo que nos pudiera servir para explicarlo. Aquí se encuentra el mapa. Aquí está. Donde se detalla. ¿Me prestas el Sí, ¿O hablo sí, así? claro. Este pequeño mapa nos indica lo que es el Templo de San Diego, el Camarín, que es esta parte de la que les comento que construyó don Juan Francisco Calera. Esto que estoy señalando son las antiguas criptas donde nos encontrábamos ahora. Esta parte es la segunda etapa, por decirlo así, que se hizo con el Camarín. Pero lo que nos dejaron ver estudios de radar es que abajo de todo el templo existe una enorme galería que formaba parte de estas mismas criptas o catacumbas. Y que a partir de ahí, el radar, un georradar, logró detectar que existe un túnel que lleva todavía a un nivel más bajo de las catacumbas. ¿Cuál es el problema? Se perdió saber en qué parte estaba la entrada para llegar a esa parte de las criptas. Si algún día se encontraran y pudiéramos ingresar, pues nos daríamos cuenta de que sería pues maravilloso entrar de veras a este mundo dedicado para los difuntos. En la década de 1950 estas catacumbas fueron restauradas. De hecho, en la parte superior de uno de los arcos que sirven de entrada, pues tendrá esta fecha, no porque sea la fecha en la que se hicieron, sino porque fue la fecha en que se restauró. Hay algo muy importante. Si vamos a esta parte, nos daremos cuenta de que el espacio circular está rodeado por 8 arcos. Tiene que ver con que la patrona del templo y de las catacumbas es la Purísima Concepción. La Virgen, en su advocación de la Purísima Concepción, se venera el 8 de diciembre. Y el 8 va a ser un número relacionado con María en la iconografía católica. Por eso es que existen 8 arcos u 8 nichos en esta parte. Tal vez algo de lo más emblemático que existe en las catacumbas será los restos o la momia del padre Peña. Fray José Sáenz de la Peña fue un fraile que vivió en el convento a finales del siglo XVIII, 1790, 1795. Murió y aquí fue sepultado. Cuando se destapa su cripta para sus restos juntarlos en un osario, se dan cuenta de que su cuerpo se había momificado. A partir de ahí, los frailes decidieron ponerlo en una caja de vidrio y que permaneciera como parte de las reliquias que se guardan en las catacumbas. Y que se dice que aparte, según se cree la creencia, quiere decir que por sus acciones que hizo en vida, pues el cuerpo tuvo una incorruptibilidad, ¿verdad? Por sus acciones que realizó, ya sea a beneficiarias de personas o de la población en general. Fíjate que hay diferentes causas por las que un cuerpo puede permanecer incorrupto o momificarse.
cuestiones naturales, cuestiones incluso de la alimentación que tuvo en vida, pero una tradición dentro de la Iglesia Católica, es decir, que una señal de santidad, aunque no siempre sucede, es que el cuerpo se mantenga incorrupto, es decir, no se pudra, sino que se momifique. Es muy posible que el padre Fray José Sáenz de la Peña se mantenga en estas condiciones, pues por la vida de santidad que seguramente llevó. Hoy por hoy lo podemos ver en una caja de madera con vidrio, donde descansa vestido con su hábito, su sayal franciscano y una estola. Sobre el ataúd donde se encuentra hay un cuadro. Muchas personas piensan que este fraile que está en el cuadro es el padre Peña en vida. No, el que está en el cuadro es precisamente Fray Antonio Bonetta, un fraile que está sepultado aquí. Y bueno, no deja de ser impresionante la momia del padre Fray José Sáenz de la Peña, conocido como el padre Peña, y que por tradición la gente viene el 2 de noviembre a conocer, a visitar las catacumbas con la ilusión o con el gusto o incluso con el morbo de ver la momia del padre Peña. De hecho, pues aquí en Aguascalientes no tenemos cuerpos así ¿No? incorruptos más que en los museos de Real de Asientos, me parece correcto, si no me equivoco. Es correcto, en el Panteón de Real de Asientos existe alguna momia que está ahí, pero en todo Aguascalientes pues podemos decir que la del padre Peña es la mejor conservada y la de mayor tradición, por decirlo. Digamos que también más famosa. Y además de que las que se encuentran en Real de Asientos, pues creo que tienen clasificación de cuerpos secos, ¿no? Sí, vamos, sufrieron otro tipo de momificación diferente a la que sufrió el padre Fray José Sáenz de la Peña. Podemos acercarnos claro para que observar sí, sus restos. sí. Entonces prácticamente la imagen que vemos ahí en esta parte pues es prácticamente mera ilustrativa, se podría decir. Fíjate que hasta hace algunos años se pensaba que era la imagen del padre Peña. Okay. No fue hasta hace 4 años que en una investigación se descubrió una pequeña fotografía de Fray Antonio Bonetta con su puño y letra dedicada, y nos dimos cuenta de que la fotografía fue la que sirvió de base para hacer el retrato que tenemos aquí. A partir de ahí es que nos damos cuenta de que es Fray Antonio Bonetta y no el padre Peña. Si ustedes ven al padre Peña, bueno, por ejemplo, las manos las conserva prácticamente incorruptas, son unas manos de un anciano, pero están completas. La cabeza, bueno, pues tiene vacías las cuencas de los ojos, la nariz, la boca, pero en general se conserva una momificación bastante completa, al igual que los pies, aunque los pies han sufrido cierto deterioro en los dedos, pues normal, porque esta momia tiene aquí pues más de 200 años. Podemos verlo vestido con el hábito franciscano, con la cuerda y los 3 nudos siguiendo la cintura, y esta especie de banda blanca que se llama estola y que se le pone porque simboliza el grado sacerdotal que él tuvo en vida. Y que además se dicen algunas leyendas, ¿no?, acerca de él, que sigue resguardando, ¿no?, este lugar. Sí, pues digamos que él, que en vida cuidó tanto el templo de San Diego, no deja de ser simbólico que aún de muerto su momia siga aquí resguardando lo que tanto quiso y amó en vida. Vale la pena ver algunos detalles en algunas vitrinas que están aquí, que son algunos elementos museográficos, algunas tapas de antiguos cajones que se encontraron en la restauración, algunos huesos y algunos esqueletos de personas que se encontraron en la restauración, pero sobre todo vale la pena ver un entierro que se encuentra en la parte más norteña de las catacumbas, que correspondió a una mujer. Esto dado origen a que por la posición en la que se encuentra, dando la espalda al altar, pues no falte quien diga que era una bruja. Es completamente mentira y falso. Nada tendría que ser una mujer acusada de brujería aquí. Si estaba en este lugar, seguramente es porque fue una bienhechora o la esposa de alguna familia que apoyó mucho a los frailes. Algo interesante que nos deja ver que fue una mujer importante y rica es que al poner atención alrededor del ataúd, nos daremos cuenta que son 2 ataúdes, es decir, se enterró en un ataúd y ese ataúd se metió en otro ataúd. De hecho, sobre la parte en la que estamos parados se ven los restos de las 2 tapas de los ataúdes. Hay quien precisamente dice que era porque era bruja y para que no se fuera a salir. No,
Era un símbolo de poder y de riqueza en el siglo XVIII ser sepultado en 2 o 3 ataúdes. Recordemos que incluso el Papa en la actualidad se sepulta dentro de 3 ataúdes. De plomo, si no me equivoco. El primero es de plomo, el que sigue me parece que es de un tipo de madera y luego otro tipo de madera. Algo interesante es que cuando la sepultaron a ella, en la parte superior derecha pusieron una botellita. Se alcanza a observar la entrada de la botella. Derecha. Así es. Esa botella debe de haber tenido un documento donde decía quién fue, de qué murió y algunos datos biográficos. Lamentablemente, debido a la humedad y a la putrefacción normal del cuerpo, pues el papel desapareció. Sin embargo, es importante porque nos sigue hablando de cómo se sepultaba a las personas en el Aguascalientes del siglo XVIII. Vale la pena que aquellos que puedan visiten las criptas del convento de San Diego los días que están abiertas al público, porque de verdad son un tesoro del patrimonio arquitectónico y del patrimonio funerario que tenemos en Aguascalientes. Nosotros que hablamos y presumimos del Festival de las Calaveras, de José Guadalupe Posada, de los recorridos de los panteones, pues debemos de saber que sí, ese orgullo que tenemos por la muerte en Aguascalientes no solamente es eso, y que ya desde el siglo XVIII existían lugares como las catacumbas de San Diego y desde el siglo XVII las antiguas criptas que después se unen a lo que son las catacumbas y que nos hablan de ese rico legado en patrimonio funerario que hoy por hoy tenemos en nuestra ciudad. Así es, sin duda, un recorrido muy interesante. Yo me pregunto, si el padre Peña pudiera ver su cuerpo, ¿qué pensaría de saber que sigue resguardando el lugar donde pasó muchos años, mucho tiempo, y que pues que además su cuerpo está muy completo y que muchas personas aquí en la ciudad vienen a visitarlo, ¿no? Fíjate que hay algo interesante, cuando se da la exclaustración de los frailes y el único que queda aquí fue Fray José Sáenz de la Peña, hizo de todo para sobrevivir, porque pues le quitan el convento, le quitan el dinero. De hecho, la biografía de él en Viaje a Termápolis habla de que criaba puercos fuera de la ciudad para poder sobrevivir. Exponía por las tardes el Santísimo, dejaba a la gente rezando el rosario y él salía corriendo a darle de comer a los puercos para después regresar a cerrar el templo. Y yo he podido constatar varios documentos del archivo de la Sagrada Mitra donde los párrocos constantemente estaban en pleito y en problema con el padre José Sáenz de la Peña, porque le reclamaban que si aquí ya no era convento, ellos como párrocos de Aguascalientes tendrían que encargarse del templo. Y sin embargo el padre Peña, fiel al carácter franciscano y al cariño que le tuvo al templo, nunca entregó el templo y peleó por el templo hasta que pudo llegar a una nueva comunidad de frailes franciscanos y permanecer aquí hasta la actualidad. De modo que en ese sentido, como tú dices, yo creo que el padre Peña se sentiría feliz, satisfecho de saber que los esfuerzos que hizo en vida por mantener la espiritualidad franciscana en San Diego siguen dando frutos y que él sigue siendo pues parte de ese patrimonio franciscano que siguen resguardando las catacumbas. Así es, bueno, pues agradecerte tu tiempo y pues espero y a la gente que nos esté siguiendo a través de nuestro canal Bien Mucho Aguascalientes pues se lleve un buen sabor de boca, datos históricos que muchas veces desconocemos de nuestra ciudad. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas felicidades. Como parte del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en mi carácter de subdirector, pues valga decir que es un verdadero gusto ver que jóvenes entusiastas estén llevando el patrimonio, la historia, al gran público de las redes sociales y que esta difusión que se está haciendo por parte de las nuevas generaciones, de verdad, es muy importante para mantener nuestra identidad y nuestros valores como aguascalentenses, como mexicanos. Muchas gracias por la invitación, yo agradezco mucho y muchas felicidades por este maravilloso trabajo que realizan. Muchas gracias y bueno, pues el video se estará publicando a principios de la próxima semana. Vayan a verlo, ayúdenos a compartir para llegar a más lugares de Aguascalientes y por qué no de México y del mundo. Y pues de nueva cuenta te agradezco y muchas gracias. Que estés bien. Pues esto fue un poco de lo que pudimos conocer aquí en el templo de San Diego.
Esto fue un poco de las catacumbas, de verdad que datos históricos que muchos aquí en Aguascalientes no conocemos y que sin duda alguna pues son relevantes para el patrimonio cultural e histórico de Aguascalientes. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Agradecimientos especiales al Instituto Nacional de Antropología e Historia y aparte a todo el equipo que hace posible Bien Mucho Aguascalientes, Runi Franco en la cámara, Emanuel Martínez y Jonathan de Jesús Valdés Hurtado. Muchas gracias y hasta la próxima.